Siempre he sido una persona ansiosa, pero últimamente, esa ansiedad parecía haberse vuelto aún más presente. Sentía como si mi cuerpo estuviera constantemente en alerta, como si algo sombrío estuviera a punto de suceder en cada esquina. Estaba apartada de todo por un tiempo, debido a la universidad, y decidí regresar para matar la nostalgia, tal vez para recuperar algo de normalidad. Mis padres, que ya llevaban un tiempo casados, decidieron hacer una segunda luna de miel, así que me quedaría sola en su casa durante algunos días. La ciudad estaba extraña, algo en el aire parecía diferente, como si una especie de alboroto se hubiera instalado. Y cuando me dijeron que un asesino en serie había sido avistado en la región, eso tuvo más sentido que los rumores que ya se habían levantado. Nadie sabía con certeza, pero como siempre, la gente comenzó a hablar demasiado. Trataba de controlar mis pensamientos, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Las calles de la ciudad parecían más vacías de lo normal, y cuando miraba por las ventanas de la casa de mis padres, sentía una extraña sensación de que alguien me observaba. Tal vez era solo mi mente, pero esa sensación comenzó a consumirnos. La ansiedad me hacía mirar alrededor con más frecuencia, esperando que el menor ruido fuera suficiente para asustarme. ¿Qué me estaba pasando? Solía ser una persona tranquila, pero ahora, mi mente parecía estar dominada por el miedo. Fui al baño y, al mirarme en el espejo, me di cuenta de que mis ojos estaban más hundidos, más cansados. Estaba exhausta emocionalmente, y eso solo aumentaba mi percepción de que algo malo estaba por suceder. Esa noche, después de una cena rápida, decidí llamar a mi mejor amiga Becky. Ella era fanática de las películas de terror, algo que siempre había evitado, pero en un intento de distraer mi mente, acabé aceptando. Ella sugirió Halloween, un clásico que siempre le hacía reír de mis reacciones. Mientras la película rodaba, no podía evitar mirar nerviosa hacia las ventanas, esperando que el viento o cualquier ruido me asustara. Pero lo peor vino cuando un grito fuerte cortó la tensión de la pantalla, haciendo que mi corazón se disparara. Pensé que era un efecto de la película o alguna broma de Becky, pero cuando la miré, vi que su rostro estaba pálido. Becky también lo había escuchado. Al día siguiente, al despertar, la ciudad estaba aún más agitada. Los rumores sobre el asesino en serie habían ganado más fuerza, y por primera vez sentí que el miedo se apoderaba de mí. Siempre he sido paranoica, pero nunca imaginé que lo que era solo una historia de terror pudiera volverse algo tan palpable. El ambiente estaba tenso, y la sensación de que algo estaba mal parecía acompañarme a cada paso. Las calles estaban aún más desiertas, y hasta el sonido de la ciudad parecía estar amortiguado, como si viviéramos en una realidad paralela. Fue cuando recibí la noticia de que la familia de los vecinos había sido brutalmente asesinada durante la noche. Eran una familia sencilla, tranquila, como tantas otras en la ciudad, y conocía bien a sus hijos. Cuando supe lo que había pasado, mi estómago dio un vuelco. Los niños de la familia, tan cercanos a mí, habían sido encontrados en su casa con los ojos arrancados y sus intestinos esparcidos por el suelo. No pude entender cómo algo tan grotesco podía ocurrir en un lugar tan pacífico. No dejaba de pensar en esos niños. ¿Qué llevó a ese asesino a cometer tal atrocidad? Era una pesadilla, una realidad en la que ya no podía creer. La ciudad, la casa, la paz, todo había sido arrebatado de nosotros. Me sentía impotente, y lo único que me quedaba era esperar. Esa noche, el miedo me consumió aún más. Después de lo ocurrido, ya no me sentía segura estando sola. No quería quedarme en casa, pero tampoco quería salir de allí. Decidí pedirle a Becky que volviera para hacerme compañía. Aceptó de inmediato, como si ya supiera cuánto me estaba afectando la situación. Cuando llegó, traté de distraerme con una película ligera, algo que me diera algo de alivio mental. Entonces elegimos una animación de Disney, pero, en el fondo, sabía que nada podría apartar el pavor que se había instalado en mi pecho. La noche cayó, y lo que iba a ser una distracción, pronto se convirtió en una pesadilla.
Estábamos en la sala, con las luces bajas y la televisión iluminando nuestros rostros mientras veíamos la película. El sonido del viento afuera parecía ser el único ruido que rompía el silencio. Pero todo cambió cuando escuchamos el sonido de algo rompiéndose, seguido de un grito. Me quedé congelada por un segundo, pensando que era algún efecto de la película. Pero el grito vino de afuera, y no había explicación lógica para eso. El ruido parecía venir de la calle, cerca de nuestra casa. Fui hasta la ventana, el corazón latiendo fuertemente, pero no vi nada. Todo estaba en silencio, pero mi instinto me decía que no estaba sola. Becky intentó calmarme, pero sentía que el miedo había tomado control de todo. ¿Qué era ese ruido? ¿Por qué se sentía tan real? ¿Acaso el asesino estaba más cerca de lo que imaginábamos? La tensión en la sala aumentaba. Sabía que la situación se estaba volviendo insostenible. Se estaba acercando. Pero, ¿cómo sabía esto? La sensación de que algo estaba a punto de suceder me dejaba en pánico, y ya no podía distinguir si todo eso era producto de mi mente o si era la pura realidad. Fui hacia la puerta y aseguré todas las cerraduras, pero sabía que nada de eso resolvería. Podía entrar en cualquier momento. Cuando amaneció, todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero dentro de mí, la sensación de incomodidad solo aumentaba. Decidí salir a tomar un poco de aire y hablar con los vecinos, pero tan pronto como llegué cerca de la casa de al lado, vi a la policía rodeando el lugar, con las luces parpadeando y los oficiales conversando en voz baja. Le pregunté a un oficial qué estaba sucediendo, y lo que me dijo me heló la espalda. Una familia entera había sido brutalmente asesinada durante la noche. Dijeron que el escenario fue horrible, y los niños estaban con los ojos arrancados, exactamente como los rumores sobre el asesino en serie describían. Me quedé paralizada, sin poder entender cómo algo tan terrible podía suceder allí, en ese lugar que siempre consideré seguro. El miedo de que el asesino estuviera cerca de mí se apoderó de mí. Sabía que los vecinos habían sido las próximas víctimas, pero ¿quién sería el siguiente después de ellos? Sentí que ya no estaba segura ni dentro de casa. Incluso con todas las ventanas cerradas, ya no podía dormir bien. Todo me asustaba. Cualquier ruido parecía ser la señal de que él estaba allí, observando. Le pedí a Becky que pasara otra noche conmigo. Ya no soportaba más estar sola. Ella aceptó, claro, pero sabía que eso no era más que un miedo irracional. Ella me hacía compañía, pero sabía que el peligro estaba al acecho. A la noche siguiente, todo estaba tranquilo, pero la tensión en el aire era innegable. Pusimos una película más ligera, algo de Disney para intentar relajarnos. Traté de distraerme, pero el miedo parecía siempre al acecho. De repente, la luz parpadeó y se apagó. El sonido de un corte eléctrico resonó por toda la casa, dejándonos en total oscuridad. Becky fue a revisar el interruptor, pero nunca regresó. Me levanté para buscarla, sintiendo el corazón acelerado y la respiración pesada. La casa estaba en total silencio, y cuando llegué a la sala, encontré el teléfono de Becky en el suelo, caído cerca de la puerta del interruptor. Mi corazón se disparó, y al abrir la puerta, encontré una escena de horror. Becky yacía en el suelo, con el cuello cortado, la cuchilla aún al lado de su cuerpo. La sangre estaba esparcida por toda la sala. No pude gritar, no pude moverme. Estaba en shock, pero lo más aterrador fue la sensación de que no estaba sola. Algo estaba allí, en la oscuridad. Podía sentir la presencia, como si estuviera siendo observada. Miré las sombras y vi, por un breve instante, un par de ojos brillantes observándome. El pánico se apoderó de mí, y fue como si mi cuerpo estuviera paralizado de miedo. No sabía qué hacer, no sabía cómo salir de allí. Intenté correr, pero mi cuerpo no respondía. Lo que había sucedido con Becky era solo el comienzo, y sabía que, en algún momento, el asesino vendría a por mí también. En ese momento, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté, con la voz temblorosa, y escuché, sin expresión: «Mira atrás». Me di vuelta, y allí estaba él, el asesino,
con la piel pálida y los ojos iluminados por la oscuridad. Estaba parado en la puerta, con la cuchilla en las manos, la misma cuchilla que usó para matar a Becky y a los demás. Me miró y dijo, de manera indiferente, que no estaba allí la noche anterior, insinuando que mi supervivencia había sido pura suerte. Me amenazó, y supe que él no dudaría en matarme. Estaba marcada como la próxima víctima, y él ya lo sabía. La tensión subió a un pico insostenible. Avanzó, y traté de luchar. El miedo me consumía, pero mi voluntad de sobrevivir era más fuerte. La cuchilla cortó mi rostro, clavándose en mi ojo. Grité, pero me dejó allí, pensando que ya estaba muerta. Cuando salió, me quedé sola, sangrando, pero viva. Sabía que tenía que salir de allí, que necesitaba huir. A pesar del dolor, pude llamar a la policía. Cuando llegaron, me llevaron al hospital, y fue allí donde supe que Becky no tuvo la misma suerte. Su cuerpo fue encontrado con los mismos signos de mutilación, con los ojos arrancados. Yo era la única sobreviviente, y no sabía cómo manejarlo. Meses pasaron, y traté de seguir adelante. Volví a la universidad, pero el trauma nunca me dejó. Aún escuchaba los gritos, el sonido de la cuchilla cortando la carne. Aún sentía los ojos brillantes observándome en la oscuridad. Un día, recibí un paquete misterioso. Dentro, había 3 ojos humanos. Uno era mío, el otro probablemente de Becky, y el tercero, un ojo desconocido. El pavor me invadió nuevamente, y supe que él seguía suelto, que el asesino nunca se iría. Él tenía una forma de rastrear a sus víctimas, dejando un símbolo macabro de la muerte que él causaba. La historia se esparció, y fui conocida como la única sobreviviente del asesino sin ojos. El miedo nunca me dejó. Ahora, siempre que miro atrás, siento que él está allí, al acecho, esperando para terminar lo que comenzó. No importa a dónde vaya o lo que haga, sé que él volverá. Él siempre volverá. Y, si miras en sus ojos, nunca sobrevivirás, porque él siempre sabe dónde estás.